Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Rita. Hola, buenos Días días. a todos. Oiga, profe, perdón, el compañero Fernando me avisó que va a entrar media hora tarde a la clase. Tuvo un Okey, imprevisto. no hay Ujú, problema, gracias. lo esperamos. Este, como saben, para el día de hoy vamos a dar el primer bloque. Vamos a tratar de cerrar para un tema muy sencillo. Posteriormente, los bloques restantes, cada uno de ustedes van a ir platicándome cómo fue su trabajo, qué hicieron, qué viene ahí, dándome una reseña de lo que hicieron y si surgen de ahí algunos comentarios, pues los vamos a hacer, ¿no? Los vamos a analizar para compartirlos con el resto de los compañeros, ¿ok? Entonces, eh, vamos a, vamos a ir iniciando con lo que es el tema, el breve tema de este bloque, para que igual ustedes vayan preparando su exposición de alguna forma o lo que nos quieran reseñar en relación a su proyecto, ¿no? De qué se trató, qué observaron, qué hicieron, qué les llamó la atención, qué creen que pueden ustedes de ya a lo mejor empezar a intervenir, eh, qué alcance puede tener lo que han observado en el desarrollo de las actividades de la operación o en general, posiblemente de toda la empresa, ¿no? De toda el área. Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Acuérdense de registrarse en el apartado del chat con su nombre completo para que aparezca su asistencia. Y pues vamos a iniciar, ¿no? Así que vamos a empezar por el principio. ¿Ya se ve, sí ven la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok, Sí, sí. gracias. Entonces, como acostumbro, hemos revisado, hacer una recapitulación de todo lo que hemos ido acumulando. La última sesión hablábamos de estas características que es necesario incorporar considerando las cuestiones antropométricas. En la tarea que se les encargó, se dieron cuenta de lo complejo que es encontrar información acerca de protocolos o procedimientos que me permitan usar las tecnologías de diseño de lugares de trabajo, ¿no? Si nos damos cuenta, encontramos eh, muy poca información disponible acerca de esas metodologías que hay para aplicar las tecnologías de la informática y el diseño en el diseño de trabajo, de puestos de trabajo. Eh, y esto es por una razón. Los diseñadores de software se han dado cuenta que muchas veces estas herramientas se pueden integrar en otras herramientas de diseño general, como los CADs, ¿no? Los diseños asistidos por computadora. Eh, y obviamente son eh, herramientas que son fundamental de ciertas ramos de la empresa, de la industria, de las empresas. Es decir, encontrar información detallada, incluso con imágenes, acerca de cómo funcionan los métodos apoyados en la tecnología de la información o en la informática, vamos a ver, para diseñar estaciones de trabajo o lugares de trabajo, pues es una información muy guardada. Sí existen empresas, sí existen software suficiente y de buen nivel para hacerlo. Sin embargo, acceder a una información como tal, pues como vieron, es complicado, ¿no? Las fuentes son muy limitadas, prácticamente lo que vamos a encontrar son comerciales donde nos ofrecen ese software, donde nos platican las ventajas que tiene, pero donde no nos dicen realmente cómo son las bases teóricas, ¿no?
Sin embargo, bueno, es información que sabemos que está, sabemos que habrá empresas que se dediquen justamente a diseñar puestos de trabajo, estará seguramente muy relacionada con la ingeniería civil, con el diseño de producto o con la ingeniería, el diseño industrial más bien, ese tipo de conocimientos, de ese tipo de herramientas. Sin embargo, sabemos que existen y sabemos que podemos recurrir o solicitar esa información o comprar el software si es el caso de una empresa muy grande en la cual sus procesos lo ameriten, también esa es una cuestión. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Eh, el diseño asistido por computadora, pero sin embargo trataremos de en esta parte revisar unos principios básicos muy fundamentales. También ya algunos de ustedes nos hicieron referencias a las normativas, la mayoría de las normativas están enfocadas en lo que ofrecen las normas oficiales mexicanas, o que son las NOM, o las normas mexicanas, las NMX, de acuerdo al caso. Y obviamente, pues todas aquellas que están relacionadas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las STPS, que hablan acerca de las condiciones laborales. En todas esas normativas vamos a encontrar, pues, esparcidas, porque así es, todos estos temas que tienen que ver de ergonomía, de seguridad en el trabajo, de análisis de puestos de trabajo, eh, antropometría inclusive, que vamos a poder encontrar. No hay, como en otros países, en México, no tengo conocimiento en lo personal de que exista un solo documento o una serie de documentos agrupados que nos pudieran hablar de todos estos temas, ¿no? Bueno, sin embargo, todo está regulado de una u otra forma para el beneficio del trabajador. Entonces, así las cosas. De hecho, me gustaría comentarles algo que recién recibí, algo que fue reciente. En este mes entró en una nueva reforma, aquí sí me gustaría verlos para comentarlo. Entra una nueva modificación a la Secretaría del Trabajo en relación al trabajo a distancia. Para los que hacen home office, los que hacen teletrabajo, en este mes, a principios de este mes o mediados de este mes, se, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo, uno de los artículos de la Secretaría del Trabajo, donde señala las condiciones óptimas que se debe desarrollar el trabajo a distancia. Y me llama la atención un punto, no quiero salirme del tema, en el que indicaba, dentro de las obligaciones de los patrones, hablaba de cómo dar facilidades o otorgarle al trabajador, a pesar de que trabaje a lo mejor en su casa, las condiciones de trabajo adecuadas en su puesto de trabajo, que van desde otorgarle la infraestructura necesaria, que es el equipo de cómputo, con el software que se requiera para ejecutar su función, su labor. Y algo que me llamó mucho la atención, porque el solo hecho de que lo mencionara, así como el mobiliario, que debería de estar el mobiliario cumpliendo con ciertas normativas ergonómicas. Menciona ahí la palabra ergonómicas. Es decir, porque muchos de nosotros pues estamos o en el sillón, o en una mesita, en una sillita, en el comedor, ¿sí? Y estamos como que con lo que tenemos a disposición. Pero habemos muchos, y ahí sí hablo por mí, habemos muchos que desde las 8, 8:30, a veces desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche, estamos frente a la computadora. Si no estamos dando clases, como en este caso, estamos revisando trabajos, estamos creando material, estamos investigando, estamos cumpliendo con aspectos administrativos y estamos de 8 a 14 horas al día en una sillita de tu comedor, ¿no? Que obviamente habrá que cuestionar si esas son las mejores condiciones, ¿no? O con un monitor
como el que tengo yo ahorita, que es de las laptops medianitas, no es de las grandes, en el cual pues tengo que estar pues muchas horas, ¿no? Trabajando, sin las condiciones óptimas de las que ya hemos hablado. Entonces, esta es una reforma de ley que entra en vigor, ya saben, las normas, los cambios a las normas entran en vigor el día que se publican, a partir del día siguiente de la publicación. Entonces, aparentemente, dentro de otros muchos aspectos que no van al caso, sí es importante tomar en cuenta esto, que ya las normativas pueden incluir cuestiones que tienen que ver con la ergonomía y el cuidado de la salud del trabajador, el confort laboral, en esta nueva disposición. Y pues vincula esta responsabilidad del patrón de decirle, ok, sí, pues vas a trabajar en tu casa, no necesitas mis instalaciones, al menos no por el momento, pero sí tengo que proveerte de condiciones ergonómicas adecuadas y de la herramienta adecuada para que desempeñes tu trabajo de la mejor manera posible, aunque estés en tu casa, ¿vale? Entonces, es importante que lo considere para que, pues, no en el afán de pelear, ni mucho menos, sino de saber que existe esa normativa y que en la medida de lo posible deberemos de observar que éstas se cumplan, ¿no? Y si no, pues solicitarlo de buena manera, y si no, pues exigirlo en el dado caso. Esto me llama, me brinca porque, y como saben, yo trabajé un tiempo en el grupo Tellería, aquí en Pachuca, que es uno de los grupos industriales más fuertes de la región. Y platicando con algún excompañero de trabajo, le decía, oye, y ustedes todavía lo veo aquí cerca de la casa, ¿no? Vamos a la tienda, a cualquier hora del día me lo puedo encontrar. Y en una de estas coincidimos en la tienda de la esquina, ya saben, y yo le preguntaba si ya estaban trabajando presencialmente, ¿no? Y él me comentaba, no, dice, no, todos los administrativos seguimos trabajando en home office, la red la intranet que manejábamos con todas las paqueterías de control de materiales, administración de almacenes y todo eso, pues lo tenemos en nuestras computadoras y seguimos trabajando en la casa. Y dice, yo creo, dice, que así se va a quedar, ¿eh? Dice, estamos viendo que es factible y es rentable para todos. Y un día pasó mi esposa enfrente de lo que son las oficinas y me dice, oye, están rentando las oficinas de esta parte de la empresa. Le digo, pues a lo mejor hace congruencia con lo que me dijo el compañero, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que vamos a trabajar ya en la oficina, no tiene caso que vayamos. Llevamos un año así, la parte administrativa sigue siendo óptima y entonces seguramente, pues, aunque en el futuro podría mejorar las condiciones, pues ya habrá todavía algunos que sea conveniente que sigan trabajando así. Entonces, para eso es que esta ley o estas reformas a la ley del trabajo aplican en estos casos, ¿no? O sea, él dice, yo tengo todo mi software, tengo mis herramientas, este, y todo, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, seguramente seguiremos así. También habla de cuestiones importantes que protegen la integridad y la salud mental de los colaboradores, donde regulan o ponen en la mesa asuntos como el acoso laboral, es decir, las herramientas de supervisión para el trabajo a distancia también deben estar eh, aclaradas y bien establecidas desde la relación laboral. Entonces, para que no se incurra en el acoso laboral, es decir, que te estén monitoreando todo el tiempo, toda la hora, todas las horas, ¿sí? Para que tengas tú esa protección a tu intimidad. También ese es un punto que entra ahí en análisis. Entonces, yo lo tengo por ahí disponible. Si quieren, lo subo a la plataforma para que lo revisen. Son 2 hojitas, no es un texto muy largo. Es un extracto, obviamente no es un extracto, es el artículo como tal, pero con todos los sellos y todas
las formalidades de lo que hace el Diario Oficial de la Federación, para que lo conozcan. Y principalmente, repito, lo que nos interesa aquí es que habla del aspecto de la ergonomía para el trabajador a distancia como una responsabilidad del patrón. Entonces, ¿qué empezaríamos desde ahí? Pues si vas a trabajar a distancia, yo como patrón tengo que llevarte una silla ergonómica, llevarte una computadora con el software actualizado y necesario para que hagas tu trabajo en buenas condiciones, de hacerme responsable obviamente del mantenimiento de, de todo esto que yo te voy a proporcionar. Incluso señala ahí, se van a dar cuenta, de absorber una parte de los gastos de consumo de electricidad y de la red de Internet, ¿no? O lo que se requiera en asuntos tecnológicos para el correcto funcionamiento y el desarrollo de la actividad laboral, aunque estés en tu casa, aunque estés a distancia. Entonces, eso es algo interesante que quería yo manifestarles como una actualización, como parte de este curso. ¿Sale? Entonces, ahora sí, si no hay nada más que alguien quiera comentar, vamos al curso, ¿no? Entonces, hablamos del diseño de puestos de trabajo y de todas estas herramientas tecnológicas y lo que ya manifesté, ¿no? La complejidad que hay para tener acceso incluso a imágenes que me permitan ver de qué manera se hace o se lleva a cabo este diseño de puestos de trabajo mediante herramientas informáticas. eh, es complejo, sin embargo sabemos que existen, sabemos que hay cuando menos dos o tres categorías de este diseño que de acuerdo al tipo de aplicación del software, ¿no? Entonces, esta parte de la ergonomía aplicada al trabajo, como ya sabemos, va a buscar siempre adaptar la actividad del trabajo a las capacidades y reales posibilidades del ser humano. Los elementos para desempeñar correctamente el trabajo se tienen que diseñar teniendo en cuenta quiénes van a utilizarlo. Entonces veíamos que obviamente de los principios de biomecánica, de antropometría, que indican que simplemente el hecho de ser hombre o mujer ya implica un diseño diferente, ¿no? Y consideraciones diferentes, normativas y límites máximos o mínimos permitidos que también son diferentes. Por lo tanto, es lo que implica esta del diseño de puestos de trabajo. La necesidad de integrar estos valores ergonómicos en el ambiente laboral para la mejora de los puestos de trabajo ha orillado a la utilización de normas y estándares internacionales que contemplan rubros de gran importancia, como ya hemos visto, manejos de cargas, principios de diseño ergonómico que vamos a revisar brevemente más adelante, y equipos de protección, como también ya lo revisamos en la clase anterior, en cuanto a las condiciones ambientales, ¿no? En cuanto a esto de manejo de cargas, pues ya vimos, ¿no? La biomecánica y la antropometría en conjunto, pues nos dan una serie de información suficiente para poder observar esto y tener parámetros que nos permitan valorar si las condiciones laborales o el tipo de trabajo y lo que implica en el manejo de cargas principalmente cargas manuales, o sea, que lo hagan sin la ayuda de ninguna herramienta, pues están dentro de los límites para no generar enfermedades laborales, ¿no? Por ejercer demasiada fuerza durante mucho tiempo o estar en una misma postura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica este análisis ergonómico? Pues vamos a tratar o vamos a llevar a cabo este análisis de estos tipos de relaciones que se dan en el entorno con las personas, ¿no? El diseño ergonómico de puestos de trabajo se aborda analizando tres tipos de relaciones muy importantes. Las relaciones dimensionales, las relaciones informativas y las relaciones de control. Estos son parte de este sistema que analizábamos al principio del entorno entre la máquina, el hombre y el ambiente en que se da esta interrelación. Entonces,
vamos a analizar estas tres tipos de dimensiones y aquí en este gráfico vamos a ver cómo es este ciclo. Estamos viendo en este caso es una mujer, una una operadora más bien, cómo esta genera un ciclo de interacción entre, es un ciclo de interacción entre los controles, la propia actividad que realiza la maquinaria o el equipo o el instrumento, ¿sí? Cómo estos equipos también ofrecen información por diferentes medios, de diferentes maneras, para que esta información vuelva al ser humano y éste tome su proceso de tomar decisiones y de ejecutar ajustes o conservar las características del control sobre el equipo. Este ciclo es permanente, esto lo vivimos o lo vemos cuando estamos manejando un auto. Entonces tenemos toda la información necesaria y la parte esta de la ergonomía, la antropometría y la biomecánica es la que nos ayuda para generar correctamente esta interacción, ¿no? Ejecutar de mejor manera cada uno de estas relaciones. Entonces veíamos en antropometría los campos de visión, hablábamos de en antropometría de las dimensiones adecuadas, los ángulos de confort, y con biomecánica veíamos la capacidad que el ser humano real tiene para manipular ciertas herramientas y ciertas cosas, ¿no? Entonces, vamos a analizar más a fondo estas situaciones. Vamos a empezar con las relaciones dimensionales. Alguien, si me quiere, por favor, ayudar a leer este texto. Quien sea. Relaciones dimensionales. En las relaciones dimensionales se busca la compatibilidad entre las medidas antropométricas, dinámicas de los distintos usuarios potenciales de los puestos de trabajo, y las dimensiones, formas y estructuras que habrán de tener estos, y sus elementos, de manera que pueda garantizarse que las personas que las utilizarán, operarios, instaladores, mantenimiento o limpieza, se hallen en situaciones de bienestar físico y del bienestar psíquico que provoca este durante todo el tiempo que duren las actividades. Ok, es lo que hablamos, ¿no? Aquí entra la antropometría y todo lo que implique el análisis de las dimensiones, las medidas, el espacio físico, ¿sí? Eh, que tiene que ver con dónde va a estar el personal trabajando, ¿no? Y aquí pues estamos viendo un ejemplo muy sencillo de un trabajador sentado en una mesa de trabajo, las dimensiones, todas estas dimensiones y estas eh, espacio que él requiere para desarrollar su actividad y esto se va a empatar o se va a hacer tomando en consideración este otro análisis y otras imágenes que también ya les mostré de los alcances que puede tener, de los ángulos de visión, de los ángulos de confort que el ser humano debe de tener para evitar pues, tener problemas de salud en su trabajo o que le genere incomodidad durante sus operaciones, ¿no? Muy bien, gracias. Otro tipo de relaciones son las relaciones informativas. Aquí se analiza la compatibilidad necesaria entre la capacidad de percepción de la información de los trabajadores antes y durante el trabajo, la información que pueden recibir y cuáles son estos dispositivos informativos que pueden ser sonoros, visuales y táctiles necesarios para ser transmitida esta información de manera satisfactoria. ¿De qué hablamos aquí? Una vez que ya tengo diseñado mi espacio de trabajo, estas relaciones informativas es la que me va a indicar cómo está llevándose a cabo la actividad por parte de la máquina, por parte del equipo, el instrumento que yo estoy manejando, ¿sí? Eh, pueden ser, imagínense un piso grande de producción, vamos a imaginar a lo mejor una embotelladora o una refresquera, o una plastiquera donde fabrican artículos de plástico, donde tenemos mucho ruido,
muchas máquinas funcionando y requerimos información de cómo son los procesos, ¿no? Y vamos a encontrar que cada una de esas máquinas tiene un tablero eh, que a simple vista, nos ofrece una gran cantidad de información. Si son máquinas muy sencillas, vamos a decir tradicionales, seguramente lo primero que nos va a llevar la atención es un botón rojo en un fondo amarillo en forma de hongo. Y ese nos indica que es un paro de emergencia, ¿sale? Esa es una información que me da la máquina por el solo hecho de verla, ¿sale? Y ahí me digo, con un poquito de capacitación, yo voy a saber en qué momentos ocupar esa información, ese botón. Hay otras máquinas, como por ejemplo un área grande de almacén, donde anda un montacargas. Ese montacargas nos da información tanto al operador como a los que estamos cerca de él. Nos hace información mediante una torreta luminosa que debe de estar encendida todo el tiempo, que esté en movimiento, y obviamente nos da una información de lo que está sucediendo. Pero al operador también le da otra, ¿no? Cuando él mete reversa, em, por norma tiene que hacer ruido. Eh, Hacia el propio operador, lo mismo como un vehículo, como un automóvil, una motocicleta, pues nos tiene indicadores de temperatura, de carga de electricidad, de velocidad, de revoluciones por minuto, que es información que me sirve para poder operar de mejor forma esa máquina. Los otros, también vemos que hay equipos automáticos o semiautomáticos, que hay un monitor, como una computadora prácticamente, y a un lado de él hay un tablero con una serie de botones de diferentes tamaños y a veces de diferentes colores, incluso con algunos símbolos en vez de letras, además de letras y números, que nos sirven para interactuar con la máquina, ya sea si es una máquina de control numérico computarizado, eh, meterle una línea de programación, corregirle una dimensión, agregarle, etcétera, ¿no? Hacer incluso movimientos con perillas o palancas, son parte del tablero y lo que me permite a mí ubicar esos diferentes elementos. Esas son las relaciones informativas, en eso consisten, ¿sí? Eh, Posteriormente están las relaciones de control. Aquí, que es precisamente cómo yo transmito mediante mis movimientos, mediante mis acciones, le transmito a la máquina condiciones para que ella también modifique su comportamiento o su funcionamiento. En estas relaciones de control se analiza la compatibilidad entre las necesidades de los usuarios para poder regular las máquinas y los procesos con eficiencia, seguridad, rapidez y bienestar mediante los mandos apropiados. Entonces puede ser un mando de palanca, como las velocidades de un carro, puede ser un mando de pedales, lo mismo, como el acelerador, el freno, el clutch de un auto. Sí, pueden ser perillas, como las máquinas de control numérico, que muchas de ellas eh, ahora traen botones de flechitas, como las de las computadoras para adelantar, subir y bajar. Antes traían palanquitas, como las de los maquinitas de los videojuegos, así, hacia arriba, hacia abajo, y hay otras que traen perillas, ¿no? Como volumen subir y bajar, de ese tipo de controles. Entonces, estas relaciones de controles, ¿cuál va a ser el método o la manera más eficiente para transmitirle a la máquina información? ¿Sí? Si yo quiero ir más rápido, el auto tiene un pedal que me indica que si yo lo presiono con cierta fuerza, y si yo lo voy presionando, va generando una reacción de la máquina. Y esa reacción yo la puedo controlar. Es decir, yo me relaciono con la máquina mediante el pedal, ¿sí?
El volante es otro ejemplo clarísimo de estas relaciones de control, ¿sale? Se ocupan volantes, hay máquinas retroexcavadoras que en vez de volantes tienen palancas, una para la derecha, otra para la izquierda, y combinación de estas para hacer movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, estas relaciones de control son las que se observan para determinar si son adecuadas o cuáles son las más adecuadas a la hora de diseñar un puesto de trabajo o a la hora de diseñar un tablero para la intercomunicación del operador con el área de trabajo. Y lo que ya habíamos visto, ¿no? En las cuestiones ambientales. Aquí, ¿alguien más que me pueda ayudar, por favor, a leer esta? Relaciones ambientales. Existen otro tipo de relaciones, como es el caso de las relaciones ambientales, donde se analizan la compatibilidad entre los usuarios y el ambiente, ruido, microclima, iluminación, durante las actividades. El tema de la biomecánica es el gasto energético y diferentes métodos de evaluación y cálculo del transporte de cargas, esfuerzos y cadencias, y momentos que debemos utilizar en el diseño holístico de los puestos de trabajo. Bien, gracias. ¿Qué quiere decir esto de holístico? Holístico quiere decir que consideremos todos los factores posibles, ¿sí? Y hablar de las relaciones ambientales, como ya lo vimos en las clases anteriores, es ver cómo el microclima, que es el clima que está en torno al área de trabajo, el ruido y la iluminación, la vibración y los factores que analizamos. eh, También al hacer el diseño holístico, también tenemos que considerar cómo estas cuestiones ambientales impactan en la parte de la biomecánica, es decir, el gasto energético, ¿sí? Eh, Implementar o tratar de determinar un método que me permita valorar, apoyado en las normativas y apoyado en las tablas de críticas de manejo de cargas y además de con qué tan repetitiva será esa actividad. Todo esto es esta parte holística, considerar todos estos factores para analizar el puesto de trabajo, ¿sí? No solamente que si es lento o si es rápido, que si requiere una herramienta o no, sino todas estas relaciones también ambientales que afectan el desempeño. No debemos olvidar que toda intervención ergonómica se debe caracterizar por poseer dos niveles de bondad en los resultados. Por un lado, cómo y en qué grado se ha mejorado la calidad de vida de los operarios. Ese es uno de los aspectos. Y por otro, cómo y en cuánto hemos mejorado la efectividad del sistema. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es cuestión de que el trabajador esté cómodo, porque muchas veces, ojo, un exceso de comodidad puede afectar la productividad. Es decir, en vez de ayudarle a ser más eficiente, más rápido, más productivo, lo vuelve cómodo y flojo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a proporcionar? No es un confort como para estar echando la flojera. Es un confort que le permita ser más rápido y más eficiente en su actividad, ¿sale? Que obviamente buscando no lastimarlo, pero tampoco ponerlo entre algodones para que posteriormente no se vea reflejado eso en un aumento en la productividad. Cosas que tenemos que vigilar, como ya vimos, vibraciones, ruidos, iluminación deficiente, sobrecarga térmica, es decir, calor, y cómo estos factores, por un lado, pueden disminuir la capacidad del trabajo físico o la capacidad del trabajo mental. Y por otro lado, puede incrementar cuestiones fisiológicas, como ya los analizamos, el ritmo cardíaco, fatiga física, mental, que aparezcan errores, movimientos torpes y afectar los umbrales sensoriales, es decir, someterlo a un estrés por las condiciones de trabajo. Entonces, estos son los dos factores, ¿no? Necesitamos ver, por un lado, que sí, es necesario obtener esa comodidad, pero no a costa de la productividad, sino al contrario. Lo que yo haya invertido, como este ejemplo que tenemos aquí en esta estructura, este, eh,
que esa comodidad sea para mi seguridad, pero que no limite la capacidad de trabajo, sino al contrario, que la mejore, que la incremente o, en sus defectos, lo menos, que reduzca considerablemente la exposición a un riesgo en su salud al trabajador. Los fundamentos ergonómicos deben regir todas aquellas intervenciones. Estas giran en torno a adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los usuarios y no a la inversa. Si no voy a ajustar, como ya vimos, al trabajador a la rigurosidad del trabajo, sino que voy a buscar que el trabajo sea mediante esta propuesta ergonómica, sea la que facilite el trabajo. Y aquí este ejemplo me gusta porque es un exoesqueleto que tiene la capacidad de ayudarle a la operadora a mantener una posición y a sostener esa posición semisentada para poder manipular el tamaño de un tablero de un automóvil, ¿no? Que son muy pesados. Entonces, estas son ayudas que le dan confort, la protegen, pero no limitan su capacidad, al contrario, mejoran la productividad debido a esta misma implementación. Hay algunos fundamentos, estos fundamentos ergonómicos, si me permiten, me queda un minuto, ya nada más faltan analizar estos principios. Terminamos este bloque, cerramos este bloque aquí, nos conectamos para cerrar estas diapositivas y ya empezar con sus comentarios acerca de sus proyectos, ¿vale? Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar de inmediato para cerrar estas láminas.